grabación. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Espero que estén bien. Vamos a dar inicio al segundo encuentro de la semana número 2, del hito número 2. Y en la anterior clase vimos lo que es conceptos generales y valoración inicial. ¿Ok? El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios. Vamos a dividirlos en grupos para que puedan desarrollar los casos clínicos y después nos volvemos a encontrar para poder discutir los casos clínicos. Por otra parte, voy a pasar rápidamente la presentación anterior en vista de que el anterior lunes tuvimos algunos inconvenientes con la conexión. ¿Ok? Decirles también de que esta grabación, como ya saben, está por Zoom y solo nos da 30-40 minutos de grabación. Entonces, 2 minutos antes de que se corte la conexión, vamos a tomar un pequeño descanso de 3-5 minutos y les vuelvo a enviar un nuevo enlace para que se conecten y sigamos con la clase. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a pasar rápidamente la presentación del día lunes para que refresquemos de manera rápida algunos conceptos, algunos conocimientos. ¿Ok? Entonces ya inicio compartiendo pantalla y vamos a iniciar. Me avisan si ya están viendo. Ya está, doctor. ¿Ya está? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, habíamos quedado de que dábamos inicio al hito número 2 con lo que corresponde a conceptos generales y valoración inicial. ¿Ok? El hito 2 en total consta de varios temas: conceptos generales, valoración inicial, cinemática del trauma, cadena de socorro, trauma cráneoencefálico y trauma torácico. ¿Qué es lo que queremos como resultado de aprendizaje? Que ustedes, médicos, puedan diferenciar entre la atención médica de urgencia y emergencia y reconocer los síntomas y signos de trauma cráneoencefálico y trauma torácico desde el punto de vista prehospitalario. Sin embargo, siempre vamos a hablar en los dos escenarios, tanto prehospitalario como hospitalario, ¿ok? Entonces, estos conceptos que ven en la pantalla: atención prehospitalaria, atención de urgencia, atención inicial de urgencia, protocolo, soporte vital básico y soporte vital avanzado, lo vamos a ir desarrollando durante no solamente esta semana, sino durante todas las semanas. Y son conceptos que tienen que quedar grabados porque se van a utilizar siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, enfoque general ante la urgencia. ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una emergencia? A ver. Abigail Mamani, dígame. ¿Qué es una urgencia? Abigail Mamani Mejillones, ¿qué es una urgencia? Una urgencia, doctor, es cuando se compromete, se puede decir, la vida del paciente, pero en realidad tenemos un lapso de tiempo para poder realizar determinados exámenes y ya posteriormente poder tratar de manera adecuada al paciente. Muy bien. Abril Morales, ¿qué es una emergencia? Abril Morales. Doctor, ¿me escucha? Claro que sí, fuerte y claro. Es una situación crítica donde se corre la vida. Bueno, perdón. El paciente corre el riesgo de fallecer. A ver. Claudia Linares, dígame, ¿qué es para usted una emergencia? Buenas noches, doctor. Bueno, la emergencia en este caso vendría a ser todo lo que compromete la vida del paciente y que se debe actuar de inmediato. En la emergencia no se puede esperar y pueden ser como un neumotórax o una hemorragia, shock. Ok,
Ok, no entramos en los ejemplos todavía, no nos... Ah, ya está bien, doctor. Ok, un consejo que les doy, cuando alguien le hace una pregunta en la parte médica, y esto es un consejo para la vida, cuando alguien le hace una pregunta, ustedes tienen que responder lo que se les está preguntando. Un ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Cristóbal Colón? Blanco. La Blanco. respuesta que es blanco. No podemos hablar que tiene 4 patas, que es grande, que es pequeño. No. ¿De cuántas patas tiene una mesa? Respuesta. 4. 4. No podemos decir que la mesa de madera, que si es de plástico. O sea, siempre tratemos de responder concreto y ser objetivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volviendo al tema. La urgencia y emergencia son situaciones en las cuales evidentemente en los dos está comprometida la vida del paciente. Sin embargo, en una emergencia, por su característica hemodinámica del paciente, tenemos un tiempo corto, un tiempo mínimo, un tiempo de minutos, menos de 15 minutos según la literatura, para poder hacer su evaluación, su diagnóstico e iniciar el tratamiento. ¿Ok? Hay muchos conceptos que ya lo vamos a ver, pero todos centran en el tiempo, más que todo en el tiempo de atención. Y los ejemplos van a estar dados de acuerdo a la hemodinámica del paciente, la estabilidad hemodinámica. ¿Por qué? En las anteriores clases dimos el ejemplo de que un paciente con una misma patología puede ser una emergencia o puede ser una urgencia. ¿Por qué? Porque puede ser que dos pacientes presenten una misma patología. Los dos pacientes presenten trauma de tórax cerrado, pero el paciente número 1 está estable, tiene una frecuencia cardíaca normal, una presión arterial normal, ¿ok? Tenga un neumotórax, pero en el contexto de patología inicial, el trauma de tórax, los dos van a tener lo mismo, pero este paciente 1 está hemodinámicamente estable, con la misma patología. Ahora, el paciente número 2, que estaba en el mismo vehículo, tuvieron el mismo accidente de tránsito, es el contrario, tiene taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial. Entonces, una misma patología puede ser una emergencia y una urgencia. Evidentemente, el paciente que está inestable correspondería a Eddie Anaya Mendoza. Eddie Anaya, a la 1. Sí, doctor. Ajá, Eddie. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿De qué caballo? ¿De qué color? No, mentira. Paciente con trauma de tórax, hemodinámicamente inestable, es decir, presión arterial baja, frecuencia cardíaca elevada y frecuencia respiratoria elevada, con disminución de la saturación de oxígeno, ¿es una emergencia o una urgencia? Es una emergencia, doctor. Ok, listo. Ahora, Fernando Quiroga Arteaga. Sí, doctor. El otro paciente, buenas noches, el otro paciente que tiene igual trauma de tórax cerrado, pero tiene una frecuencia cardíaca 90, frecuencia respiratoria 16 y una presión arterial 120/70, ¿es una urgencia o es una emergencia? Una urgencia, doctor. Exacto, o sea, no etiquetemos una misma patología a que sea una emergencia. Eso quiero que se lleven bien claro, porque el objetivo de este tema es que ustedes sepan identificar la competencia de esta materia, es de que usted al evaluar al paciente ya sepa si es una emergencia o una urgencia. Y de eso va a depender, 1, la vida del paciente, 2, la prioridad de atención, 3, el tratamiento definitivo. ¿Ok?
y en consecuencia vamos a poder salvarle la vida al paciente. Eso no significa que al otro lo vamos a olvidar y lo vamos a dejar horas esperando, ¿no? Muy bien, continuamos. Atentos todos que las preguntas del día de hoy van a ser así. Entonces, los niveles de emergencia, los niveles de atención, los niveles de urgencia, internacionalmente se han ido desarrollando por colores, por números y de acuerdo al nivel, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Flavia Barrancos. Lea la lámina, por favor. Enfoque general ante la urgencia. Niveles de urgencia. Nivel número 1, reanimación, atención inmediata. Nivel número 2, emergencia, hasta 15 minutos de espera. Nivel número 3, urgencia, hasta 30 minutos de espera. Nivel 4, prioritario, hasta 60 minutos de espera. Nivel 5, no urge, hasta 120 minutos de espera. Perfecto, muy bien. Algo que tenemos que tener en cuenta en esta materia, que vamos a hablar de urgencia y emergencia en el contexto de paciente de trauma, paciente politraumatizado, paciente policontuso, ¿ok? Porque hay otro tipo de urgencias médicas que son clínicas, llámese infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, complicaciones de diabetes mellitus, complicaciones respiratorias, etcétera, que eso corresponde y lo van a ver de acuerdo a cada patología. Sin embargo, acá vamos a ver lo que es en el contexto, y tenemos que meterlo en la cabeza, de que es en el contexto de trauma, ¿ok? Muy bien, continuamos. Entonces, este cuadro de aquí, se lo tienen que tener muy en cuenta. Esto está en todos los hospitales del mundo, en todos los hospitales de Santa Cruz, de La Paz, Cochabamba, Oruro, etc. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Disculpen. Muy bien. Entonces, tenemos que tipificar la patología. ¿Ok? Tenemos que hacer una tipificación desde la patología. En traumática y no traumática. Nosotros vamos a ver lo que es la patología traumática. Y de acuerdo a eso, la gravedad de la patología, lo que les comenté anteriormente. Este paciente que vemos acá, en la imagen de la izquierda, ¿ok? En la imagen de la izquierda, ¿qué es lo que ven en esa imagen? ¿Qué es lo que ven en esa imagen? Díganme. Aquí, ¿qué es lo que ven? Trauma abdominal, doctor. Abierto. Un trauma abdominal abierto, ¿verdad? Entonces, al tipificar la patología, nosotros estamos tipificando un paciente que tiene un trauma abdominal. ¿Qué tipo de trauma abdominal? Abierto, ¿verdad? Pero nosotros no evaluamos al paciente porque puede ser que este paciente esté hemodinámicamente estable. Al contrario, ¿qué pasa con este paciente que está acá? Con este paciente que está acá, ven el puntero, ¿no? Con este paciente que está acá, que no impresiona, no te causa una impresión igual a este paciente, sin embargo, puede ser, este paciente de acá puede estar más complicado que este. Este pudiera ser una emergencia y este pudiera pasar a ser una urgencia. Eso va a depender de la estabilidad hemodinámica del paciente. Porque puede ser que este paciente presente un trauma de tórax cerrado, que tenga un hemoneumotórax, que tenga un tórax batiente, no estamos viendo nada de sangre, nada de vísceras ni nada, pero puede ser un paciente que amerite una atención más rápida que él. ¿Ok? Que con colocarle un tubo de tórax o hacer... ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Ok. Con realizar un procedimiento rápido y mínimo podamos ya atender su emergencia y pasaremos a evaluar a este otro paciente y prepararlo para quirófano. ¿Sí me entienden, no? La estabilidad hemodinámica es
imprescindible para determinar cuál es la gravedad de la patología y determinar, evidentemente, si es una urgencia o una emergencia. Seguimos. Seguimos. Muy bien. Valoración inicial. Entonces, en la valoración inicial vamos a tener preparación, triaje, revisión primaria, necesidad de traslado, revisión secundaria, posreanimación, monitoreo y reevaluación continua y el tratamiento definitivo. Entonces, en la preparación, ya habíamos hablado de la fase prehospitalaria y fase hospitalaria de acuerdo a el escenario donde atendamos al paciente, ¿ok? Cada fase debe de contar con todos los equipos necesarios, ¿ok? Con todo el personal altamente calificado para una atención prehospitalaria y hospitalaria. Una fase prehospitalaria, evidentemente, una ambulancia que cuente con monitores, con camillas adecuadas, con tablas espinales, con collarines, con tubos de tórax, tubos orotraqueales, desfibrilador, etc. Y la fase hospitalaria tiene que crearse o tiene que haber un ambiente ideal para la atención de pacientes politraumatizados, ¿ok? Y el sistema de comunicación entre ambas situaciones tiene que ser continuo y eficiente. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿dónde nos quedamos? En Fernando, ¿no? Guillermo de Freitas, dígame qué dígame qué es para usted triaje. La palabra triaje, ¿qué significa? Triagem seria encaminhamento de paciente quando chega, saber o grado que está o paciente. Por exemplo, eu chego com dolor de cabeça, não é a mesma coisa com trauma abdominal aberto. E aí seria saber para onde vai e qual atenção vai atender. Um exemplo, o nível 1 seria uma atenção imediata. Um exemplo seria o trauma aberto. E dolor de cabeça seria no urgente. Seria hasta 120 minutos de espera. Sería esto el triaje. Ok. A ver, vamos a escuchar. iPhone de Luis Romario. Luis Romario. Triaje sería para mí clasificar el grado de gravedad del paciente, clasificar a los pacientes, a las personas. Exacto. En cuanto a su gravedad. Exacto. Muy bien. A ver, Isadora Rodríguez, ¿qué es para usted triaje? Sim, eu creio que é classificar o grado de cada paciente, não? Seria como separar, não? Los que estão mais graves de los que não estão. Sería isso para clasificar. Muy bien, los tres me dijeron todo correcto. La clave de triaje es clasificación. De clasificar la gravedad del paciente de acuerdo a su patología. No es igual un dolor de cabeza que un trauma en cualquier tipo de la parte del cuerpo. Entonces, por eso internacionalmente se ha determinado esto que está aquí, que es los niveles de atención. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos claro qué es triaje, ¿no? Continuamos. Este es un esquema de la decisión para su clasificación, un esquema de decisión para el traslado. Les había comentado que este esquema nos va a ayudar a seguir unos pasos o unas fases, además de que nos va a orientar si el paciente amerita un traslado inmediato o podemos continuar con una valoración. Esto es en el contexto de un paciente que está atendido en la fase prehospitalaria o en un nivel de atención, de salud 1, que amerita el traslado a nivel de atención 2 o en un hospital tipo 2 a un nivel de atención tipo 3 o en un hospital tipo 3 a un nivel de atención, un hospital tipo 4. ¿Ok? Ejemplo de esto, un paciente con una escala de Glago disminuida, una presión sistólica disminuida, una frecuencia respiratoria disminuida por debajo de 10 o mayor a 29. Si esto es positivo, inmediatamente nosotros tenemos que decidir trasladarlo a un centro de trauma. Si el paciente está estable, continuamos con la valoración
y seguimos, ¿no? Seguimos siguiendo los pasos. Vemos si hay un tórax batiente. No necesariamente tienen que estar 2 o 3 de estos acápites, porque ya nada más con el hecho de un tórax batiente, sí amerita un traslado a un centro traumatológico, ¿no? No tenemos que esperar que tenga el tórax, un trauma de tórax batiente, un traumatismo más quemaduras, 2 o 3 fracturas proximales en los huesos largos. No, es uno de estos que nos va a determinar si el paciente amerita ser trasladado, y si no presenta ninguno, continuamos con la valoración. ¿Ok? Esto es importantísimo. Esto lo van a conseguir en el libro de ATLS, en el libro de ATLS que subí al Classroom. Continuamos. Revisión primaria. Importantísimo la revisión primaria. ¿Cómo? A ver, ¿dónde nos quedamos? Isadora Rodríguez. ¿Cómo te hace la valoración de la vía aérea? Oh, de nuevo. Vai ser como hablamos, né? Primeiro mirar se o paciente está consciente ou inconsciente. Depois vamos mirar suas vias aéreas, se tem algum objeto, se está obstruído. E ao mesmo tempo já podemos mirar seu tórax para ver sua respiração. Aí tem a circulação, né? Y los demás, doctor. Bueno, ya esto lo vimos el lunes pasado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vía aérea, importantísimo, si está permeable o no está permeable. La respiración, que es el punto B, determinar si la vía aérea está permeable, continuamos con el punto B, respiración. Porque si aquí hay un problema en A, no podemos ir a un punto B, tenemos que resolver el problema en A. Vamos al B, ver la respiración y ventilación, que ese tórax esté simétrico, que ese tórax esté elástico, ¿ok? Que no haya cianosis, a la auscultación, que no exista ningún tipo de alteración, que el murmullo vesicular esté presente. La auscultación de la tráquea también es importante. La circulación, con respecto a la circulación, ver y determinar si hay una hemorragia interna, si hay una hemorragia externa. Evidentemente la hemorragia externa es algo obvio, ¿verdad? Es algo obvio una hemorragia externa. Sin embargo, la hemorragia interna, hay 3 cavidades importantes donde puede ocurrir una hemorragia. ¿Ok? Entonces está la cavidad torácica, está la cavidad abdominal y está el retroperitoneo. ¿Ok? En la cavidad torácica, evidentemente, por un traumatismo puede existir un hemoneumotórax, hemotórax, concentración de sangre en el tórax, ¿ok? En la cavidad abdominal un hemoperitoneo, ¿ok? Por ruptura de algún vaso, hígado, ¿ok? O un trauma esplénico, ¿ok? Desgarro del meso con compromiso vascular, ¿ok? Y en el retroperitoneo recuerden que están los grandes vasos, ¿ok? Y están la pelvis, que cuando sangra hay lesión de los vasos ilíacos y puede producir un sangramiento en el retroperitoneo. ¿Cómo evidenciamos nosotros eso? A través, evidentemente, del examen físico y también a través de... ¿Qué pasó aquí? Están viendo la presentación, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Yo no. Ya. ¿Sí salió, doctor? Ya estamos otra vez. Ahora Okay. sí. Muy bien. Ok, entonces, a través del examen físico, evidentemente, pero en el abdomen podemos usar el FAST, ¿ok? Que nos va a determinar las características del líquido, de que si hay o no hay líquido en la cavidad abdominal, y todo líquido en cavidad abdominal en el contexto del trauma es sangre hasta demostrar lo contrario. ¿Okay? Déficit neurológico, evidentemente en la escala de coma de Glasgow. El déficit neurológico también a través de la conciencia, la valoración de las pupilas, ¿okay? La evaluación de los dermatomas, ¿okay? Y la exposición, evidentemente, tenemos que evaluar al paciente desnudo. Siempre cuidando su pudor, evaluar al paciente desnudo, ¿ok?
Ya esto lo habíamos visto, estamos haciendo un pequeño repaso a través de unos anexos de la revisión primaria, ver si hay necesidad de traslado o no del paciente, ver la distancia que existe entre el lugar del hecho o un hospital pequeño hacia un centro traumatológico, es importante. Si estamos en una isla, cómo nos trasladamos, ¿ok? En avión, en helicóptero, etcétera. ¿Ok? Y la valoración secundaria sí es cuando tenemos que hacer más énfasis en el examen físico, realizar la historia clínica, el interrogatorio, solicitar los exámenes complementarios, llegar a un diagnóstico y el tratamiento definitivo. Ahí es cuando pedimos radiografía, tomografía, los exámenes de sangre pertinentes, algún estudio contrastado, algún otro tipo de ecografía, una broncoscopía si amerita, o algún otro tipo de procedimiento o examen que necesitemos. Siempre importante, lo que les pongo el ejemplo de los dos pacientes con trauma de tórax. Uno está estable, uno está inestable, pero un paciente estable en cualquier momento puede tornarse inestable. Entonces, importantísimo la revaloración y la monitorización continua después de la valoración primaria y secundaria. Y evidentemente el tratamiento definitivo, si es un paciente que va a cirugía abierta por una laparotomía exploratoria, un paciente que amerite o sea candidato a la laparoscopia o simplemente la colocación de un tubo de tórax o, en su defecto, reposición de hemoderivados o solamente reanimación o reposición hídrica y siempre, siempre, siempre la observación del paciente. Recordar que todo paciente en el contexto de trauma, el médico debe tener bioseguridad, porque estamos trabajando con fluidos, ¿ok? Y por ejemplo, en este contexto del COVID, todos son COVID hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? En el contexto del trauma, actualmente igual todos son COVID hasta demostrar lo contrario, pero todo paciente es un alto riesgo biológico, porque usted no sabe si el paciente tiene hepatitis, si el paciente tiene VIH, etcétera. Entonces tenemos que protegernos, ¿ok? Siempre, siempre protegernos. La bioseguridad es primero. Uso de gorro, uso de lentes, uso de barbijo, tapaboca, batas impermeables quirúrgicas, uso de guantes y, como ven en la imagen, protegerse siempre. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación, un repaso de la presentación, un pequeño repaso de la presentación. Nos quedan 5 minutos. Escuchen, ahora los voy a dividir en grupos, ¿ok? Solo para hacer el ejercicio de la división de grupos. Somos 44 participantes. Vamos a ver... Puede ser 5 grupos. Vamos a hacer 7 grupos. Ok, voy a crear las sesiones, se va a dividir automáticamente. Iniciar. Ajá, todos me escuchan, ¿no? Sí. Ok, ya están divididos. Voy a entrar. ¿Todos me escuchan? Sí, doctor. Ok. Vayan conociéndose, hablen entre ustedes. Voy a entrar al grupo 1. Hello. ¿Cómo está, doctor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mire, son 2, 4, 6, son 7. Vamos a... dentro de un rato vamos a cortar la grabación, ¿ok? Y vamos a volver a iniciar y les voy a repartir casos clínicos a cada pequeño grupo. ¿Entendido? Está bien, doctor. Ok, muy bien. Voy a salir. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estoy en qué grupo ahora? ¿Sigo en el mismo? Ok, dígame quién me escucha.
doctor, lo escuchamos. ¿De qué grupos son? ¿Tienen nombre sus grupos? Estamos volviendo a vernos, ¿no? Estamos volviendo a entrar a la sala. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Escúchenme. Vamos a salir del Zoom ahorita y les voy a enviar nuevamente por los grupos de WhatsApp, la nueva invitación. Ok. ¿Ya estamos todos otra vez? Muy bien, estamos otra vez todos acá, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos? Sí, doctor. Como se dieron cuenta, se crearon los pequeños grupos. Yo les voy a compartir un documento de Word donde están 2 casos clínicos. ¿Ok? Esos 2 casos clínicos deben de discutirlo entre ustedes y resolver los ejercicios que están ahí. ¿Ok? Una vez resueltos, esos van a tener un tiempo de unos 5, 6 o 10 minutos. Yo voy a estar ingresando a cada grupo a ver cómo les está yendo y ver si hay o no hay algún tipo de duda o pregunta de cómo resolver los casos. Una vez que tengamos ese lapso de 10 minutos, vamos a volver a ingresar a la sala en común y vamos a ir discutiendo, de acuerdo a lo que ustedes resolvieron, como los ejercicios. ¿Ok? Entonces, cuando discutamos los ejercicios, solo participa el grupo que resolvió el problema, para no enredarnos todos. Por ejemplo, si estuvo Jocelyn, Guillermo, Lisette, Marcelo y Jimena en un grupo, cuando nos reunamos otra vez en el grupo común, solo hablan ellos. ¿Ok? Não entendi o final. ¿Qué parte no entendió? Que quando retorna ao grupo, aí houve uma bagulha e não escutei. Okay. Amiga, quando voltar ao grupo, você só vai responder a pergunta que te toca. Você não vai ficar respondendo perguntas de outro entendi. grupo. Entendi. Obrigada, graças. Isadora se está riendo demasiado, va a ser la número 1 en responder las preguntas. No, mentira.